3, 2, 1. Buenos días. Esta es la clase de Fisiología y de Fisiopatología de la carrera de Bioquímica. Son exactamente las 11:31 del día 2 de mayo de 2020. Hoy vamos a avanzar un tema que es un poquito complejo, pero no deja de ser bonito. Realmente hablar de fisiología y fisiopatología nos da la oportunidad de ver todo lo que es normal y lo que es patológico. En este caso vamos a hablar un poco sobre la función cardíaca y hablaremos también sobre presión arterial. Bien, además de presión arterial, vamos a ver lo que es las complicaciones que pueden ser la presión arterial, como la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Eh, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es lo que se abarca lo que es la función cardíaca, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? No que nada. Vamos a la diapositiva. Bien. La semana anterior estábamos viendo un poco sobre la función de la glucosa y los conceptos sobre diabetes, ¿no? Si se acuerdan bien, para diagnosticar diabetes había que seguir ciertos procesos, ¿verdad? En el caso también sobre el diagnóstico de hipertensión arterial hay que tener ciertos conceptos. El primero que quiero que tengamos en cuenta es el concepto de presión arterial, ¿bien? Es un concepto un poquito ambiguo. Vamos a establecer esto aquí. ¿Dónde está? Cualquier concepto de presión arterial va a estar siempre ligado a la presión que ejerce mi corazón contra las arterias, ¿de acuerdo? En este caso, lo que nos compete, voy a hacer un pequeño dibujo acá, ¿ya? Para que lo repasemos. La ventaja que tengo es que tengo una pizarra y aquí puedo escribir. Bueno, vamos a dibujar rápidamente un corazón. Este corazón está dividido por dentro en 4 cámaras, si recordamos bien. Hacia abajo están los ventrículos y hacia arriba están las aurículas. Tenemos una A, una B, y hacia el otro lado vamos a poner igual. Aurícula y ventrículo. Las que están azul son las derechas, aurícula derecha y ventrículo derecho. Las que están en rojo son aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Anatómicamente, el ventrículo izquierdo siempre va a ser más fuerte, siempre es más grueso este ventrículo. Las paredes ventriculares son bastante más fuertes. ¿Bien? Esto se debe porque el ventrículo tiene que mandar sangre con bastante fuerza al resto del cuerpo. Lo va a mandar por la arteria aorta. Bien, la aorta, vamos a poner acá, aorta. Esta aorta se encarga de repartir sangre a mi cerebro, a las coronarias, hígado, a todo mi cuerpo. ¿Bien? Pero para que viaje la sangre, que llegue hasta mis pies, para que llegue hasta mi cerebro, la sangre tiene que salir con bastante presión. ¿Bien? Entonces, este ventrículo, la sangre la va a mandar con bastante fuerza. Esa presión con la que el ventrículo la manda, vamos a llamarla presión sistólica. ¿Bien? Esta presión sistólica es importante porque es la fuerza, la potencia del ventrículo, que estamos viendo el ventrículo izquierdo, que está lleno de sangre y tiene que empujar esta sangre al resto del cuerpo. Bien, entonces este ventrículo es el responsable de determinar la presión sistólica. Esta presión sistólica se manifiesta en milímetros de mercurio. Es una medida que se hace para calcular la presión de alguna cosa. Es una medida física, ¿bien? La presión normal sistólica es por encima de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier presión que esté por debajo de eso va a hacer que el corazón no esté haciendo mucha fuerza para bombear la sangre. Una vez que mi ventrículo se contrae y bombea toda la sangre, tiene que relajarse. Entonces el ventrículo se va a relajar. Pero a pesar de eso, va a mantener cierta presión. Cuando el ventrículo se relaja, esta presión ya no se va a llamar sistólica, se va a llamar presión
diastólica. Bien, esta presión diastólica va a ser más o menos aproximadamente de 80 milímetros de mercurio. Bien, de manera general diremos sistólica, contracción, diastólica, relajación. Sístole, diástole, sístole, diástole. Así es como va la cosa. Contracción, relajación, contracción, relajación. La contracción siempre tiene que estar por encima de 120. De 120, 130 aproximadamente. Hay gente que tiene presiones más bajas que esta. No quiere decir que sea gente que esté enferma. Bien. Tengo estudiantes, sobre todo las que son delgaditas, las que son más tranquilas, su presión tiende a ser un poco más baja. ¿Y cuánto es la presión normal más baja que vamos a tener? La mínima normal va a ser de 90 sistólica. Bien. Entonces, lo normal de una sistólica va a ser entre 90 a 120 milímetros de mercurio, el valor mínimo normal, y la diastólica va a ser entre 60 a 80. Es decir, que si yo tengo una presión de 90 a 60, puede que esté un poco baja, pero no quiere decir que esté enfermo todavía. Puede que tenga una presión de 120-80, es lo ideal, es la presión más deseable que tengamos que tener. Hasta aquí todo normal, eso ustedes ya lo saben. Presión sistólica, presión diastólica. ¿Cuándo comienzan los problemas en estos casos? Cuando esta presión se ve obligada a aumentar por cualquier razón. Un motivo bastante común de que la presión suba es de que las arterias por donde circula se contraigan. ¿Bien? Este principio se llama principio de Bernoulli. ¿En qué consiste esto? Voy a poner esto acá. Tengo un globo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Este es el globo de mi hija. Le pedí prestado un rato. Y yo tengo que ejercer cierta presión en este globo para inflarlo. Hago esto. Ya está. Tengo que ejercer presión para llenar este globo, ¿verdad? Luego este globo se relajará y vuelve a su estadio normal. ¿Sí? El globo vuelve a ser como era antes. Mi corazón es exactamente igual. Ahora supónganse que esto es una arteria y yo soy el corazón que estoy empujando la sangre. Normal. Mi arteria se dilata para mandar la sangre y vuelve a contraerse otra vez. Sistólica, diastólica, sistólica, diastólica. Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón este globo lo que hago es apretarlo? Lo aprieto y empiezo a soplar. ¡Ah! Difícil, ¿no? Si ustedes lo intentan, va a ser lo mismo. Yo estoy apretando el globo y estoy haciendo un gran esfuerzo para llenarlo. Es muy difícil realmente. Estoy esforzando bastante mi sistema respiratorio y mis músculos para empujar el aire aquí adentro. En el corazón es exactamente lo mismo. Pónganse que nuestras arterias, en lugar de estar apretadas por una mano, están comprimidas por placas de grasa. Voy a pintar las placas de grasa de color amarillo, ¿ya? Esto que estoy dibujando es una arteria y lo que estoy dibujando en color medio amarillo, medio naranja, son placas de colesterol. ¿Alguien sabe cómo se llama esta enfermedad? Donde las arterias se empiezan a llenar de placas de colesterol. Le doy un punto a quien me lo diga. Me lo pueden dar por el chat también si quieren. Vamos a ver quiénes están hoy día. A ver, vamos a ver. Cándida, Priscel, María Belén, Evelyn, Nancy, Janet, Asunción, María Alejandra. Si se acuerdan bien, estas placas de grasa que se acumulan se llaman ateromas. ¿Puede repetir? ¿Qué parte? Sí, claro, ¿qué parte? Vamos a ver quiénes están por acá. Son las 11:40. Es hora que nos tomemos nuestra foto. Prendan la cámara para que nos tomemos nuestra foto, para que me la guarde para mi face.
Janet, Asunción, María Alejandra, Cándida, ¿están aquí? Hoy me toca con puras chicas, ¿no? Bueno, a la cuenta de 3, sonreímos, mandamos saludos. 1, 2. Bien, así me aseguro que no están durmiendo, ¿no? Son las 11:42. Yo creo que nadie debe estar con sueño todavía, ¿no? No, Lice, no. Eh, Con hambre, sí. Bien, dentro de un ratito más vamos a ir a almorzar. Pero quiero que se acuerden, mira, ahora continuamos, ¿ya? La pregunta que les hacía, hay una enfermedad donde en mis arterias se empiezan a acumular placas de grasa, placas de colesterol. ¿Cómo se llama esa enfermedad? En este caso estoy dibujándoles una arteria llena de placas de grasa. Aquí están pizza, mayonesa, papas fritas, hamburguesas, asaditos, carne a la parrilla, ¿qué más? Todo lo rico, desafortunadamente, tiene niveles altos de colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es delicioso, nos encanta la grasa, ¿no? Desafortunadamente, este colesterol tiende a ser muy negativo porque lo que hace es lentamente taponar las arterias. Y esta enfermedad, donde las arterias se llenan de grasa, se llama aterosclerosis. Bien. Esta aterosclerosis es muy negativa en el caso de la hipertensión porque es la primera causa de que se desarrolle. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque si mis arterias están todas llenas de grasa, se van a ir cerrando, se van a ir tapando lentamente, como se taparía una cañería, ¿no? A veces las cañerías se tapan a veces por basura, las arterias también se tapan por grasa. Y el problema, eso, es aterosclerosis. Muy bien, Evelyn. Esa es la respuesta. Aterosclerosis. Esa enfermedad. Y desafortunadamente en Santa Cruz se dice que el 40% de la población de aquí de Santa Cruz padece o tiene grandes factores de riesgo de hacer aterosclerosis. ¿Qué quiere decir eso? Que la dieta que estamos teniendo actualmente, bueno, la de la cuarentena no, porque todos sabemos que es comida de casa lo que estamos comiendo, y nos guste o no, la comida de casa es más saludable. Pero si nos acordamos de la época en que no había cuarentena, lo más común y lo más fácil era comernos lo más rico, ¿verdad? La comida rápida. Y desafortunadamente esa comida rápida tiene grandes niveles de colesterol. Bueno, entonces lo voy a poner así. Aquí tengo mi dibujo de mi arteria que está llena de placas de grasa. Bien, está toda tapada. Entonces la sangre que va a empezar a pasar por aquí va a llegar acá y se va a empezar a estancar. No va a pasar la sangre acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Si aquí abajo está tapado, va a ser como cuando yo tengo mi globo y tengo que soplar con fuerza. Pues el corazón tiene que hacer mucha más fuerza, muchísima fuerza para que la sangre pase por estas arterias llenas de grasa. El corazón, al hacer más fuerza, inmediatamente va a hacer que la presión sistólica suba. Esta presión sistólica, que me refleja en la fuerza del corazón al contraerse, va a aumentar. Y ese aumento de la presión sistólica, que también va a traer aumento de la presión diastólica, se va a llamar, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que conduce con aumento de la presión, pues se va a llamar hipertensión arterial. Ahora, quiero que esta abreviatura se acostumbre. Universalmente, en todo el mundo, hipertensión arterial se abrevia HTA. Entonces, cuando les pongo un caso clínico, cuando les hable un examen o cuando lean esto, o cuando ustedes vean las recetas o lean informes o historias clínicas, HTA significa hipertensión arterial. Y ese es el tema que vamos a ver hoy día. Bien. Antes de continuar, esta hipertensión arterial se podría frenar con la dieta. Si, por ejemplo, al paciente le decimos que haga dieta, ¿esta presión arterial se podrá volver a regular? ¿Será reversible o es algo irreversible completamente? ¿Qué creen ustedes? Lo voy a poner así. En esta temporada de cuarentena, sinceramente, y de verdad, las estoy mirando a todas, quiero que sinceramente me digan quiénes de ustedes han aumentado de peso en estos últimos, en las últimas semanas. Todo. Yo,
porque esta cuarentena es tragar y tragar y tragar. Comer y comer y comer y comer, ¿no? Creo que yo soy el único que se mantiene. No, yo también estoy gordo. Yo he aumentado de peso. Bueno, pues entonces, esto es inevitable, ¿verdad? El sedentarismo, eso quiere decir que estamos todo el día sentados o no nos movilizamos mucho como antes, hace que la comida que nosotros ingerimos, que la que están comiendo ahora mismo, ¿qué están comiendo por ahí? Cándida, ¿qué está comiendo? Ya no se pueden aguantar algunas, ¿no? Bien, yo también tengo hambre. Bueno, lo que comentaba era que un factor de riesgo entonces es algo llamado sedentarismo, es decir, estar quietos todo el día. Desafortunadamente, esta cuarentena está provocando que mucha gente, su hipertensión se descompense y aumente bastante. Bien, clínicamente, y esto lo vamos a cerrar, clínicamente la hipertensión va a reconocerse como cualquier tipo de pico hipertensivo o valor superior a los normales. Lo normal siempre hemos dicho que era un 120-80 o un 100-60 más o menos de presión arterial. Lo que está por encima de eso ya vamos a clasificarlo como estadios prehipertensivos o enfermedades hipertensivas. ¿Bien? ¿Cómo clasificamos? Bueno, vamos a ver. Eso tienen que saberlo sí o sí ustedes, porque aunque el médico de emergencias es el que lo lleva, tienen que saber reconocer al paciente cuando se encuentra ya sea en una urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Y esto, créanme, también es una pregunta de examen muy común y también es una pregunta de examen de grado. Por si acaso, a la doctora Rita más de una vez le ha preguntado clasificación de hipertensión a algún estudiante o algún licenciado o licenciado. Bien, ¿en qué consiste esta urgencia y emergencia hipertensiva? Hay veces que la presión sube y como las arterias que están en cerebro son tan delicaditas, acaban lesionándose. Bien, cuando la presión aumenta y produce ese aumento de presión daño en algún otro órgano, vamos a llamarla emergencia hipertensiva. Correcto, una vez más. Mi presión sube tanto, 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 que acaba lesionando cerebro, lesionando sistema visual, lesionando hígado, lesionando riñón. Si acaba lesionando o lastimando algún órgano, ese pico hipertensivo, se llama emergencia hipertensiva. Y esto, créanme, licenciadas, es un asunto de vida o muerte. Bien. Una emergencia hipertensiva tiene que tratarse sí o sí en las primeras 3 horas. Si no, el daño que el paciente va a recibir puede llegar a ser mortal o un cuadro irreversible completamente. Por el contrario, una urgencia hipertensiva, que es lo que más vamos a ver también, es que la presión se nos sube por cualquier razón, ya sea por dieta, exceso de consumo de sal, alcohol, un estadio de estrés, por ejemplo, sube la presión, pero mi corazón sigue funcionando bien, mi cerebro no se encuentra dañado y esta presión, así como sube, con tratamiento puede regularse dentro de las próximas horas. Recuerden bien, urgencia puede esperar, emergencia es de vida o muerte. ¿Qué valores vamos a tomar en cuenta para esto? Para decir que la emergencia hipertensiva es una emergencia hipertensiva realmente, debo tomar en cuenta los valores sistólicos y diastólicos. Bien. Una presión arterial sistólica, lo normal, vamos a poner aquí, sis y dias. ¿Bien? Sístole, diástole. En la presión sistólica, la presión diastólica. Lo normal, la sistólica hemos dicho que era 120. Bien. Para que sea una emergencia hipertensiva, tiene que estar la sistólica mayor de 180. Bien. Y la diastólica tiene que estar mayor de 120, siendo que lo normal es diastólica 80. Bien. Entonces, para que sea una emergencia, tiene que haber una sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 120, perdón, ¿ya? 120, 80 normal, 180, 120, emergencia hipertensiva. Y en cambio, la urgencia hipertensiva se refiere a cualquier pico que esté entre 130, 140, hasta 160
de sistólica y hasta un 90 o un 100 de diastólica. Vamos a ponerlo como un ejemplo, ya les voy a poner un caso. Yo tengo una paciente, y esto quiero que me lo contesten ustedes, tengo una paciente mujer, voy a ponerla acá, les voy a poner mi caso clínico. Esto lo borramos. Esos valores quiero que se acuerden, ¿ya? Voy a poner un caso clínico. Ustedes son las expertas, las que van a decirme, y les voy a poner una paciente. Ya tengo una paciente, mujer de 65 años, antecedentes de hipertensión, toma fármacos para hipertensión, pero refiere no habérselos tomado. Al momento del ingreso, sus signos vitales son los siguientes. Su presión arterial, TA, o tensión arterial, es de 195, 110, menos 100. Ahí. Bien. Su frecuencia cardíaca es de 95. Su frecuencia respiratoria es de 16. Su temperatura es de 36.8. La saturación de oxígeno es de 97%. Además, como síntomas, esta paciente lo que refiere es que tiene mareos, ¿ya? Tiene náuseas, cefalea y además tiene dificultad para hablar. Ese es mi primer caso clínico. Ustedes son las profesionales, ustedes son las que reciben a esta persona y quiero que me clasifiquen. ¿Qué diagnóstico le podemos dar? ¿Esta mujer está con una emergencia hipertensiva o con una urgencia hipertensiva? Con una urgencia, doctor. Sí, urgencia Con una hipertensiva. urgencia. Es una emergencia hipertensiva. A ver, vamos a votar, ¿de acuerdo? Tienen ustedes una manito para levantar. Levanten la manito las que crean que sea una emergencia hipertensiva. ¿Dónde está la mano? Emergencia. Ya. No, Nancy, urgencia hipertensiva sería, dicen. por eso, estamos haciendo una votación. Estaban votando Nancy, Mariluz y... No, no, no. María Luz, va a disculparle, dicen, levante mal la manito. Pensé Ya, que no era para pasa hablar. No pasa nada. Ahora vamos a hacer una votación. Vamos a definir, ¿esta paciente tiene una emergencia o una urgencia? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Alguien quiere explicarme por qué cree que sea una urgencia hipertensiva? Puede ser, es una urgencia hipertensiva, ya que también presenta la dificultad de hablar, entonces porque se puede atragantar con la lengua, entonces también puede tratarse de una paciente que necesita o está recibiendo tratamiento de su carbamazepina. ¿Puede ser? Bien, me parece una buena... ¿Sí? ¿Alguien más? Ahora, ¿quién cree que sea una emergencia hipertensiva? Dígame por qué creen. Además es una emergencia hipertensiva que hay que tratarlo rápidamente también con su tratamiento, ¿no?, que ellos necesitan. Para poder bajar la presión, tenemos que normalizar 120-80, que es lo que debería de estar una persona normal. Es lo primero que debería de hacerse. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? Ustedes son las doctoras, ustedes son las licenciadas, así que ustedes me van a ayudar acá. Yo soy solamente un interno, nada más. Bien, vamos a recapitular. Emergencia, habíamos dicho de que era algo que era urgente, que era de vida o muerte. Es decir, que tenía que hacerse sí o sí en las próximas 3 horas porque solía haber compromiso de... Este es un término que se utiliza, se llama compromiso de órgano diana. Quiere decir que hay un órgano comprometido y que está sufriendo. En este caso, quiero que alguien me diga aquí, con estos síntomas, ¿qué órganos de la paciente están recibiendo lesión o están siendo dañados con esta presión tan alta?
daño cerebral, doctor? El ¿Perdón? aparato cardiovascular. Ya, bien. El cardiovascular. Sí, entonces vamos a poner aquí el corazón está sufriendo, ¿ya? Ponemos corazón. ¿Qué otro órgano más está sufriendo acá? El corazón, Ya, corazón está sufriendo. ¿Qué más? sería el cerebro, ¿no? Por la falta de sangre, ¿no? Que puede faltar, la falta de oxígeno, ¿no? Vamos a ver. Está bien, tiene daño neurológico esta persona, pero de todos estos síntomas, ¿cuáles son los que me hacen pensar de que esta paciente tiene daño neurológico? La dificultad de hablar, doctor. Ya, uno, otro más. El mareo, la cefalea. Eso, perfecto. Muy bien, ahí está, esa es la palabra. Yo sé que esta paciente tiene daño cerebral o su cerebro está sufriendo. ¿Por qué? Porque tiene cefalea. Eso ya es un síntoma, ¿bien? Eso es un síntoma que la paciente me refiere a mí y que me hace pensar que posiblemente hay lesión cerebral allá arriba. Entonces vamos a poner aquí cerebro. ¿Ya? ¿Qué creen que vaya a pasar si esta señora no le hago nada y la dejo así hasta mañana? ¿Será que va a mejorar o va a empeorar solito? Va a empeorar. Va a empeorar. Doctor. Entonces hay que tratarla inmediatamente a ella, ¿no? ¿Sí? Hay que tratarla inmediatamente. Entonces la vamos a encapsular como una urgencia o una emergencia. Emergencia. Bien. Urgencia, doctor, urgencia. No, emergencia. Ahí está la cosa. Las dos palabras suenan bastante parecidas, ¿no? Pero vamos a repetir una vez más. Pero es emergencia. Eso es. Este paciente es una emergencia Una hipertensiva. emergencia porque es una crisis hipertensiva. Eso. Crisis hipertensiva se dice cuando la presión sube y de ahí clasificamos en urgencia o en emergencia. Bien, para que no se nos olvide, entonces vamos a ver la diapositiva una vez más y veremos. Entonces, emergencia, y para que nunca se olviden de esto, emergencia hipertensiva es cuando hay lesión o compromiso de algún órgano. Vamos a ver los síntomas más comunes. Cuando la presión sube demasiado, vamos a apagar el micrófono un ratito. Ya. Ahora. Ya. Cuando la presión sube demasiado, pero demasiado, hacia a picos de hasta 220, yo he visto pacientes con 240 de presión, las arterias cerebrales, las arterias que están en el cerebro son muy delgaditas, son muy finas. Recuerden anatomía, cuando llegaran a anatomía, se van a acordar de que el cerebro, cuando lo miramos, las arterias son bien delgaditas. Entonces, estas arterias tan finas no están preparadas para esa presión tan alta y acaban rompiéndose. Entonces, ese es el riesgo que puede haber cuando la presión sube. Cuando el riñón también, la presión está muy alta, los glomérulos, que son una especie de filtros perfectos que tenemos en el nivel del riñón, recuerden bien, el riñón tiene unas células muy pequeñitas que se llaman glomérulos. Estas células, cuando la presión está muy alta, sus capilares también se pueden romper y acabar produciendo hemorragias a nivel renal. Las arterias de la retina, las que nos permiten ver, que están en la parte blanca del ojo, ¿sí? Al fondo, también son muy finas. Si la presión sube, estas se rompen y pueden producir hemorragias conjuntivales, que es un signo también, y también pueden producir ceguera en el paciente. De hecho, algunos pacientes cuando la presión está muy alta, refieren que ven como manchas blancas o pueden también referir pérdida de visión. Dicen, no veo bien. Entonces, fíjense, cuando yo sepa que algún órgano de mi cuerpo sí o sí está comprometido, vamos a llamarlo emergencia hipertensiva. En cambio, si es una urgencia hipertensiva, es algo que puede esperar. Un ejemplo, una urgencia hipertensiva, por ejemplo, sería una presión arterial de un paciente que llega con 150, 95, por ejemplo. Eso puede esperar, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si este paciente está con 150, 95, pero está con náuseas, con vómitos y con dolor de cabeza? Entonces, ¿se puede decir con esta presión y con esos síntomas, podemos decir que es una emergencia hipertensiva? Urgencia. Eso mismo. Entonces, para que nos acabemos de guiar bien, en caso de que la presión esté alta y haya compromiso de algún órgano, como hemos visto, vamos a llamarla emergencia. Si la presión está elevada, un poquito aumentada, pero el paciente está dentro de ciertos parámetros estable,
Entonces le llamamos urgencia. ¿Bien? Esto. Entonces, esa tablita se las voy a pasar después, ¿ya? Las diferencias principales que hay entre una urgencia y una emergencia. Hemos dicho que estas emergencias son graves y pueden ser muy complicadas. ¿Qué órganos se van a complicar? Por lo general, la parte cerebral, vasculares, puede producir infartos agudos de miocardio, puede producir lesiones perpetuas, insuficiencia renal, incluso a nivel pulmonar puede producir también compromiso. La evolución del paciente, ¿cómo va a ser? Primero que nada, lo que tenemos que hacer es verlo llegar, y esto quiero recalcarlo mucho con ustedes porque estoy seguro que alguien aquí, yo creo que más de una, debe tener algún familiar o algún amigo con hipertensión que tenga presión alta, ¿verdad? ¿Sí o no? Desafortunadamente, aquí en Bolivia, la presión arterial alta, la hipertensión, es una enfermedad muy común junto con la diabetes. Entonces ustedes cuando lleguen a ver a esa persona, que por lo general les tocará tomar la muestra y todo eso, tienen que calcular siempre la presión arterial de esa persona, ¿ya? Porque ¿a quién es más fácil tomarle una muestra de sangre? ¿Una persona que está con la presión baja o una persona que está con la presión alta? Con la presión baja. ¿Es más fácil tomarle la sangre a alguien que está con la presión baja? ¿Quién ha tomado muestras de sangre ya? ¿O quién sabe hacer flebotomía, sacar sangre? ¿Mm? Una, Roxana. Bueno, esto, la parte de la presión arterial también es determinante al momento de hacer la toma de muestra de sangre, ¿ya? Porque una persona que está con la presión baja, las venas lo que hacen es colapsarse, se hacen pequeñitas y es mucho más difícil. Entonces, ustedes cuando valoren a un paciente, cuando estén valorando a un paciente, lo que tienen que ver es eso. En el examen físico, ¿estará consciente? ¿No estará consciente? Fondo de ojo, hay signos de hemorragias. En el paciente hipertenso, las pupilas suelen palpitar. Están así. Es tan grande, tan alta la presión a veces que hasta las pupilas palpitan. ¿Bien? A nivel cardiovascular, vamos a sentir las palpitaciones también. Y finalmente, ya por la parte de la evaluación neurológica de laboratorios, pues veremos la presión alta, alteración de la conciencia, y en laboratorios vamos a encontrar, y esto les compete mucho a ustedes, marcadores de sufrimiento cardíaco. El corazón, como está tan agotado trabajando, existen enzimas que me determinan que ese músculo está sufriendo en el paciente. ¿Bien? Quiero mostrarles este aquí, por ejemplo. Miren aquí. Esta es una tomografía de un paciente con una lesión a nivel de cerebro porque una arteria justamente se acaba rompiendo. Bien, este es el contorno normal, lo que está viendo en blanco es el contorno de cerebelo, lo voy a marcar en el rojo, este es el cerebelo, y en azul lo voy a marcar la parte de encéfalo, en celeste, ¿verdad? Todo esto es encéfalo o cerebro. En el caso de este paciente, vamos a marcar con color más oscuro. La lesión se encuentra ubicada acá, y aquí hay otra hemorragia grande. ¿Qué ha pasado aquí? En estos dos lugares que estoy marcándoles. La presión de esa persona ha sido tan alta, que se han roto dos arterias a nivel cerebral. Al romperse las dos arterias, lo que han empezado ha sido sangrar, y el cerebro, todas las circunvoluciones, todos los ventrículos que hay adentro, han empezado a llenarse de sangre. Esta sangre empieza a llenar todo este lugar de acá, y empieza a empujar. La sangre es como el globo que se empieza a hinchar de agua, ¿verdad? Entonces la sangre empieza a ocupar todos los espacios huecos que hay en el cerebro, los ventrículos, y empiezan a comprimirlo. Entonces el cerebro empieza a comprimirse por la sangre que está apretándolo, y ahí es donde comienzan las alteraciones como desmayos, incapacidad para hablar, dificultad para moverse, los signos de lo que llamamos los famosos derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Bien. Ya para terminar,
les voy a comentar. Uy, hay más gente acá. Nos tomamos la foto. Nos faltan 3 minutos para terminar. Nos tomamos nuestra foto antes de que nos vayamos. Cándida, Ana Gabriela, Sonia, María Luz, Roxana, Eli, Nancy. Me faltan. ¿Quieren irse a almorzar o no? Bueno, pues prenda la cámara y nos tomamos la foto. Ya para terminar, manejar las emergencias hipertensivas o las urgencias, puede que ustedes no las manejen directamente, ¿bien? Pero desde el momento que ustedes empiezan a usar mandil, empiezan a usar pijama, ya son personal de salud responsable, que su responsabilidad principal es saber reconocer a estas personas. Ustedes ya están más que capacitadas para saber reconocer a un paciente cuando está haciendo hipertensión, cuando está con una crisis hiperglucémica, un paciente diabético o sospechoso de diabetes, y en este caso ahora también ya saben diferenciar qué tan urgente es cuando se sube la presión. Ahora que las puedo ver a la mayoría, díganme quiénes son los que tienen un familiar o un conocido o un vecino con hipertensión. Levante la mano. 1, 2, 3. Hay bastante. La verdad es que es mucho más del que uno esperaba. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Bien, nos tomamos la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 2:30 y 3. Bien. Para terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, por favor no se olvide subir las diapositivas al grupo para que así nosotros podamos estudiar de ahí. Sí, la semana anterior igual las subí, por si no se han fijado, ya está en la plataforma, ya está en el canal de YouTube, ya les he dicho dónde está, y ya lo subí al grupo también las diapositivas. Entonces, estas también las voy a subir durante la tarde, son las 12 hasta las 3 de la tarde, yo creo que terminarán de subirse las diapositivas, lo que estamos viendo ahora, y la clase grabada también. ¿De acuerdo? Bueno, pues, Gracias. Por WhatsApp lo pueden enviar, por favor. Sí, por eso. Hasta las 3 se sube al WhatsApp. Lo estoy subiendo al grupo también, con la versión más comprimida para que puedan descargar. De todas maneras, les comentaré de que ya Tigo también tiene paquetes gratuitos para bajar megas gratis para bajar cosas. Les digo porque yo también tengo Tigo, por eso me sale más económico a eso. Bien, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que tengan la semana siguiente que sea excelente para ustedes. Las que trabajan en salud, que estoy viendo que son varias, cuídense mucho, salen siempre con el barbijo. Y cualquier duda que tengan, no se olviden, me pueden escribir siempre. ¿Bien? Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿No tomó lista? No, no tomo. Ah, ya, gracias. Ya. Sálganse, chicas. No tomó lista, pero le sacó foto. ¡Ah! Tenía que prender su cámara por si acaso. Salí, Zuni. Oye, Salí. chica, ¿dónde estaban? Ya tomó lista. Saliste, Dale, Lorena. chica, ya terminó la clase, chao. ¿Le gustó? ¿Ya mataste tu gallo? Llegas a matar ese gallo que no nos deja pasar clases. ¿De quién es el gallo? ¿Cantó un gallo?